Bueno, mis amados, ahora sí. En la sesión anterior estamos hablando de algunos fundamentos de madurez, pero el título de la sesión anterior fue Maduramos cuando conocemos a Dios. Y es imposible madurar si no conocemos a Dios. Es decir, no basta ir a la iglesia, no basta creer en Dios, hay que conocerlo. Si no lo conocemos, no maduramos. Si no maduramos, no somos santos. Y si no somos santos, no veremos al Señor, porque la palabra de Dios dice, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Vimos entonces que la madurez de un creyente se evidencia en la medida de santidad que tiene como hijo de Dios. Y que es la única forma para obtener paz. Paz interior. Yo quiero decir una cosa con toda tranquilidad, con toda seguridad, y no me vayan a juzgar cuando me vean sin paz, y tampoco los voy a juzgar cuando los vean sin paz. Pero cuando pasamos esos momentos en que nos molesta la paz, en que se nos atribula la paz, estamos faltando a la santidad. Porque estamos diciendo, Señor, tú no eres fiel. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿ha pasado momentos sin paz? Si me preguntan a mí, yo creo que ya estoy cobrando prestaciones porque ya me he pensionado. Pero cuando reconocemos, Él nos levanta. Cuando reconocemos y nos humillamos, Él nos levanta. La madurez se evidencia a través de conocer a Dios, de la santidad, de la medida de santidad. Y es la única forma de obtener paz, la única forma de ser consolados cuando somos atribulados, porque todos somos atribulados. Y también es la única forma de alcanzar la unidad que el Señor exige. Porque el Señor exige que nosotros no seamos dificultosos ni peleones. El Señor exige que vivamos en unidad. ¿Podemos vivir en unidad con nuestros vecinos? Sí. Podemos tener un vecino que sea incluso satanista, pero en la vecindad podemos ser unidos. Está prohibido odiar para un hijo de Dios. Y también aprendimos que entender la madurez, entender la santidad, entender a Dios, conocer a Dios y conocer a Cristo, también nos lleva a algo hermoso, que es que la aflicción se muere de hambre. Matamos la aflicción de hambre. ¿Por qué? Porque comprendemos que aunque esté pasando por aflicción, el Señor allí está obrando. Hay algo bueno que Dios está haciendo en la dificultad que pasamos. A veces Dios quiere quitarnos algo. A veces Dios quiere arrancarnos algo que nos está haciendo estorbo y nosotros no lo queremos soltar. A veces Dios quiere darnos muchas bendiciones. Cuando nuestra hija Carla estaba pequeña y ella enfermó, yo le decía a mi esposa, entréguesela al Señor, y ella decía, eso no lo entiendo ni lo quiero entender, y lo estoy diciendo aquí no para hablar más de ella porque ya lo he dicho públicamente. Eso no lo entiendo ni lo quiero entender. Y yo le decía, si usted no le entrega a la niña al Señor, Él no va a hacer su voluntad. Hoy estamos tratando de impedir su voluntad porque Dios siempre hace su voluntad. Y si usted no le entrega, vamos a salir perdiendo. Y yo no estaba hablando de que íbamos a recuperarla, estaba hablando de que si Dios hace lo mejor. Claro que es duro. Cuando el médico le dice a uno, su hija está desahuciada. Y uno le dice, Señor, te la entrego a ti. Eso es muy duro. Pero si uno le dice al Señor, te la entrego, uno descansa, porque los males pesan menos cuando descansamos en el Señor. Por eso les he insistido que cuando oremos, primero adoremos. Es natural humanamente que cuando uno
está atribulado por algo, corre y se tira al piso y le dice al Señor, ¿por qué? Y en ese momento uno está engrandeciendo el mal, está engrandeciendo la enfermedad, la tribulación. Pero cuando uno le dice al Señor, Señor, yo vengo a adorarte porque eres grande, vengo a contemplar tu majestad. Cuando pase al momento de pedir, ya se le achicó el problema. Porque vio qué tan grande es el Señor y se dio cuenta que los problemas son pequeñitos al pie del Señor. Esa es una práctica que por favor tengámosla en cuenta y verá que siempre viviremos mucho mejor. Mucho mejor. Entender a Dios, entender sus propósitos mata las aflicciones, porque entendemos que algo bueno Dios está haciendo. También anotamos que el único camino para lograr madurez, para lograr la santidad es conociendo a Dios. Ese es el resumen de todo la enseñanza anterior. Y aquí entonces nos asalta algo que debemos tener en cuenta, es que tenemos que partir del fundamento adecuado. Porque no basta ser religioso, no basta decir voy a la iglesia, no basta decir tengo fe. La fe tiene que ser una fe adecuada, y la fe adecuada es aquella que se funda en la palabra de Dios. Es decir, no tenemos nada bueno si no partimos de la voz de Dios, que es la verdad. Lo que yo piense, lo que diga el pastor, lo que diga el líder religioso, lo que diga quien lo diga, no sirve, aunque llene estadios, si no es la palabra de Dios. Ahora, también amañamos la palabra de Dios, la queremos adecuar a lo que yo quiero, y debemos despojarnos de todo eso cuando vamos a escudriñarla, para que Dios nos hable en vez de nosotros hablarle a Él. Entonces, sabiendo que solo se puede crecer si partimos de un fundamento seguro, entonces necesitamos saber cuál es el fundamento. Después de esto, entonces es además congregarnos, y congregarnos en un lugar adecuado, donde se predique la palabra, donde no se prediquen los sueños del pastor, ni que el pastor pretenda decir es que en este momento Dios me está hablando y me está diciendo tal cosa, porque eso puede ser un sueño, puede ser una ilusión, puede ser una mentira, pero no es palabra de Dios. La palabra de Dios está escrita. ¿Qué dijo el Señor cuando el diablo le tentó? Escrito está. Y Él era Dios. Podía dar palabra nueva, pero le recordó que estaba escrito. ¿Por qué? Porque esa es la palabra de Dios, lo que está escrito en la Santa Biblia. Si nosotros no vivimos de tal manera, entonces nosotros somos un edificio sin cimientos. Debemos caminar en lo que la Biblia llama ser edificados en la fe. Oremos un momento antes de leer la palabra. Señor, vamos a leer tu palabra y te suplicamos, Señor, que por misericordia hoy edifiques la fe de tus hijos. Que hoy nos ayudes a encontrar siempre el camino de la verdad y ponerla por obra. Porque entonces las dificultades se achicarán, serán menos problemáticas, no importa cuál sea la dificultad, porque estamos convencidos que tú estás obrando. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, y todos decimos, amén. Gracias, hermano. Yo encontré por aquí una que estaba sin usar. Sí, gracias, hermano. Vamos a leer entonces, vamos a continuar en el capítulo 2 de Colosenses que estábamos leyendo en la sesión primera, y vamos ahora los versículos 8 al 10. Colosenses 2, 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, esto es en Cristo, habita corporalmente toda la deidad, y vosotros estáis, como dice allí, completos en Él. ¿Qué tal si le dice a la persona que está a su lado, estamos completos en Cristo? Que es la cabeza de todo principado y potestad.
En Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y nosotros estamos en Él completos. En este texto Pablo menciona varias amenazas para la fe del cristiano. Y vamos a enumerarlas. Porque estábamos resumiendo que para lograr la madurez, que es la santidad, necesitamos conocer a Dios, es decir, perfeccionar la fe. Entonces, para que también estemos preparados, porque estamos en un campo de batalla, debemos entonces identificar algunas amenazas para la fe, para que vivamos entonces más fuertes, más tranquilos, porque uno se hace fuerte cuando vence toda amenaza. Nadie se hace fuerte sin vencer. Uno se hace fuerte cuando vence al enemigo. Y no solamente se trata de estar buscando al diablo a ver dónde está. No, a veces el enemigo lo tenemos dentro, nuestras debilidades, nuestras fragilidades. De hecho, nuestra batalla más continua y más grande es contra nosotros mismos, nuestras propias debilidades y las rebeliones. Pablo menciona varias amenazas y vean, dice, hay filosofías. Llama filosofías y huecas sutilezas. Habla de tradiciones y rudimentos del mundo. ¿Qué son las filosofías? ¿A qué filosofía se refiere el apóstol Pablo? Bueno, a filosofías, a propuestas de la mente de los seres humanos que distraen de los fundamentos verdaderos de la fe. Mira, es muy fácil que un cristiano se distraiga de la fe cuando escucha un argumento. Pero los argumentos no siempre ajustan a la verdad. Y hay personas muy hábiles en argumentar. Yo me consideraba una persona muy hábil en estas cosas. Cuando trabajaba con el Estado, llegaban los abogados que nos mandaban a tratar de amarrarnos, perdónenme los abogados. Resulta que para que alguien sea buen abogado debe ser muy inteligente y debe ser muy buen redactor. Yo no he sido tan malo redactando, entonces llegaba y les decía, con todo respeto, señor, hágame un favor, acláreme este texto, porque es que usted aquí no sé si me está diciendo tal cosa, me suena ambiguo. Realmente a veces estaba jugando con ellos. ¿Para qué? Para que me dieran tiempo de buscar mis armas y defenderme. Es así, hermano, que distraemos para armarnos. Hermanos, es muy fácil distraernos y ¿sabe cómo nos distraen? Con argumentos. A veces escuchamos argumentos y entonces nos distraemos y decimos, como que aquel tiene razón. Bueno, muchas veces hay personas, cualquiera persona que usa argumentos verdaderos, otros son argumentos discutibles y falsos. Todo lo que contradiga la palabra de Dios es falso, por interesante que sea. Así lo diga Gandhi. Gandhi tiene muchos seguidores entre los cristianos. Así lo diga, qué sé yo, cualquier filósofo. Tienen muchas cosas interesantes, pero también muchas cosas que distraen nuestra fe. Y no se trata, hermanos, cuando decimos que nos distraemos de los fundamentos de la fe por reflexiones humanas, no es que no razonemos, hermanos. Cuando vamos a escudriñar la palabra necesitamos razonar, no se trata de cerrar los ojos. No. Cerrar los ojos y decir, yo creo ciegamente, no, porque así es que los manipuladores religiosos han llenado tanto se han llenado de seguidores, manipulándolos, cegándolos con sus argumentos. No se trata de cerrar los ojos y no ver lo que nos están diciendo, no escudriñarlo. Debemos hacer lo que hacían los cristianos de Berea, que ellos escuchaban hablar a los mismos apóstoles, pero como nadie los conocía, corrían y buscaban las escrituras a ver si lo que decían coincidía con lo que ya estaba escrito.
¿Qué le dijo Jesús a Satanás? Escrito está. No se trata de no razonar. Se refiere a identificar esas filosofías humanistas, es decir, que no son de Dios, que no nacen de la verdad y que son armadas por mentes humanas muy hábiles. Estuve leyendo el libro del texto sagrado de la religión de Moon. Y yo decía, este hombre, ¿cómo es capaz de armar semejante propuesta? Hace una mezcla de la Biblia con filosofía. Hermanos, y la única explicación que a mí me da es que había un demonio allí dándole, porque es demasiado lo que escribe. Lógicamente totalmente incoherente, pero un incauto cae facilito. Cae facilito. Se refiere entonces a que identifiquemos esas filosofías humanistas que buscan el origen de todo, el origen del universo, el origen del ser humano, el sentido del ser, dejando de lado a Dios, dejando de lado la existencia de Dios, es decir, negando al Creador. Es necesario que partamos de una cosa, la cual se puede probar. Es imposible que exista el universo si no hay un Creador. ¿Cómo lo sabemos? Escudriñando paso a paso las Escrituras. Escudriñamos las Escrituras y nos damos cuenta que es imposible que no haya un Creador. Porque, hermanos, matemáticamente es imposible que la nada produzca algo. Entonces, los que están hablando de la evolución como el inicio, lógicamente hay procesos de evolución porque el mundo cambia. Pero hablando de la evolución como el origen, están equivocados porque es imposible que la nada produzca algo. ¿Por qué ellos proponen esto? Porque se niegan a reconocer un Dios que les pida cuentas de su vida. No quieren darle cuentas a nadie. Entonces se trata de rechazar estas cosas. Aquellos que pretenden explicar al mundo, explicar la existencia, explicar el todo a partir de la nada. Eso es imposible. Matemáticamente, eso es imposible. Que se cumplan una profecía, 3 profecías, sobre una persona. Eso es una probabilidad de 1 sobre 1 con 40 ceros. De Jesús hay más de 300 profecías en la Biblia y se cumplieron todas al pie de la letra. Matemáticamente eso era imposible. Excepto que estuviera un Dios allí dirigiendo los hilos. Entonces, si leemos escritos de grandes pensadores, algunos, incluso sabiendo tanta ciencia, escriben verdaderos disparates del conocimiento. ¿Por qué escriben disparates? Porque ellos quieren en todo caso no reconocer a Dios. Algunos han tenido la gallardía de terminar arrodillados diciendo, Señor, pido perdón, porque la ciencia me prueba que tú existes. Pero otros dicen, sí, esto es lo más consistente, pero yo decidí ser ateo. ¿Eso se llama cómo? Necedad. Necedad es que viendo las cosas claras todavía las neguemos, todavía las rechacemos. Y esto pasa cuando voluntariamente un científico, pese a toda la evidencia de la existencia, majestad y poder de Dios, decide negar que existe el Creador. Y decide negar que el Creador es la razón de todo cuanto existe. Y por eso es que teniendo tanta ciencia en su cabeza, aún muchos dicen locuras. Ahora, no podemos desconocer que la ciencia tiene su cuna en la fe cristiana. Si ustedes quieren saber de los grandes científicos con los cuales inició la ciencia, como Galileo Galilei, como Isaac Newton, como muchos otros, pues su cuna, su fe era cristiana. Ellos creían en Dios. Y no me vaya a decir alguien, no, pero no se acuerda que a Galileo Galilei lo mataron por justamente, sí, ¿quién lo mató? Un sistema religioso. A Galileo Galilei no lo mató la fe cristiana, lo mató un sistema religioso. Lo condenaron por lo llamadas se me olvidó cómo se llamaba en aquel tiempo cuando mataban a la gente acusándoles de brujos y no pensaban como en el sistema religioso. ¿Las qué? No escuché. Sí, pero había un sistema creado
que lo crearon los jesuitas. Y entonces mataban a la gente, lo acusaban de brujos por no pensar como pensaba el sistema religioso. Entonces, la Santa Inquisición mató a Galileo Galilei. No fue el Señor, él era un hombre de Dios. Grandes verdades científicas se deben a estudios de cristianos. También muchos que han hecho aportes a la ciencia niegan a Dios. ¿Por qué? Porque Dios enseñó sobre justos e injustos. Es que Dios no le va a quitar sus aptitudes al ser humano, sino hasta el día en que frente a la resurrección tenga que dar cuentas. Ese día le quita las aptitudes de razón, es decir, la imagen de Dios a una persona, por perversa que sea, todavía las tiene vivas hasta el día que muera. Es vital entonces conocer las diferentes escuelas del pensamiento, sean creyentes o no, para entender por qué el mundo piensa como piensa hoy. Que este mundo cada día esté más perverso y esté convencido de la perversión, y que incluso muchos cristianos corran detrás de ellos también. Eso tiene un sentido, y no es que tengan la verdad. El sentido es que se ha venido construyendo una distorsión de la verdad a través de filosofías huecas. ¿Y por qué esa cultura niega a Dios? Todo eso lo logramos entender si analizamos un poquito a ellos. Podemos ver razones lógicas para que por encima del querer del mundo, también hay muchos que han defendido la fe y se han hecho matar por la fe. Ser radical es estar dispuesto a morir por la fe. Y hay muchos también que podemos verlos que se han aferrado a la fe y no han desistido de la fe. ¿Por qué? Porque hay algo en su interior que les asegura que están en la verdad. No perdamos el cuidado que hemos de tener con esa filosofía perversa que busca la vida dejando de lado a Dios. Hemos de tener una prevención y no dejarnos seducir, hermanos. La segunda cosa que Pablo menciona, aparte de las filosofías, es las tradiciones de los hombres. Dice que las tradiciones de origen humano son una amenaza grande para la estabilidad de la fe del creyente. Y no se refiere a rechazar las costumbres traídas del pasado. Ustedes se han dado cuenta que ahora la moda es tradiciones ancestrales. ¿Han escuchado eso? Ahora hasta es legal lo que llaman la medicina ancestral. Y hay muchas cosas de la medicina ancestral que son buenas, pero hay muchas cosas que son simplemente brujería y el Estado las está reconociendo. ¿Por qué? Porque hoy en Palacio se hace brujería. En Palacio se hace brujería. Y no vayan a juzgar de que estoy tomando partido político. No, estoy diciendo la verdad. Estoy diciendo la verdad. No se refiere a rechazar todas las cosas que nos enseñaron los abuelos, no. Mi mamá hace unos pan de yuca muy deliciosos, yo los aprendí a hacer y eso no es malo. Malo comer en exceso, ¿no? Porque cuando uno los prepara como que tiende a comer más. Pero hay muchas cosas que no vienen de sano origen. Vienen de esas prácticas de brujería. Acá en Colombia tenemos demasiada herencia indígena. Y los indígenas practicaban la hechicería, la brujería. Le atribuyen espíritu a los árboles. Y hoy la sociedad, incluso cristianos, están diciendo sí a este tipo de cosas. Huecas sutilezas, tradiciones de hombres, la llama aquí el apóstol Pablo. Debemos tener cuidado de esa tradición que sustituye el entendimiento y el conocimiento de la verdad para dar fundamento a nuestra vida. Es decir, por más interesante que suene lo que diga el indio amazónico, tengamos cuidado, porque el indio amazónico, eso era, no sé si ya murió, brujo. Tengamos cuidado. Que es que usa la hierba, no sé qué, y esa es buena para el dolor de cabeza. Sí, eso no lo discutimos. También los laboratorios nos han manipulado diciéndonos que no, y la fe cristiana contribuyó a eso. El sistema religioso contribuyó a rechazar muchas cosas que eran buenas, diciendo que eran brujería.
La Santa Inquisición. Jesús recriminó a los fariseos porque sus tradiciones anularon la práctica adecuada de la palabra de Dios. Jesús se enfrentó duramente a los fariseos, que eran religiosos. ¿Y qué les dijo? Ustedes olvidaron el espíritu de la ley para centrarse en la letra. Y el apóstol Pablo dijo, y la letra mata. Cuando uno se enfoca en la letra, que es lo que hace el sistema de justicia de hoy en Colombia, se centra en la letra de la ley, termina sacrificando la justicia, termina sacrificando la verdad. Jesús le recriminó que por hacer cumplir la letra de la ley sacrificaron poner por obra el espíritu de la ley, es decir, el propósito verdadero de Dios al dar su palabra. Y el sistema religioso entró allí también. Las iglesias cristianas se quedaron mirando al hermano que levantaba una botella de cerveza y no vieron el espíritu que había dentro de ese hermano que necesitaba ser redimido. Entonces miramos las cosas malas en los objetos y no las vimos en el corazón del hombre. Y hemos visto cristianos que ven la marihuana o ven la coca y le dicen la hierba maldita. Bueno, si la creación está bajo maldición es por usted y por mí. Porque por el pecado del hombre, la creación cayó bajo maldición. Pero entonces la marihuana es una hierba maldita, en cambio la mata de papaya no es maldita. Bueno, ambas están malditas por el pecado del ser humano. Pero el malo es el hombre que usa mal la marihuana. El malo es el hombre que usa mal la mata de coca. Mala no es la hierba. Es uno el malo. Somos nosotros. Mi responsabilidad con Dios no está en las cosas de afuera, está en lo que hay dentro. Porque como dijo Jesús, de allí es que se contamina el ser humano, de lo que nace de su corazón, de sus deseos, de sus pasiones, de aquello a lo cual le abre la puerta. Somos dados a respetar lo que enseñaron los ancestros, abuelos, padres. Haciendo esto tantas veces incluso rechazamos a Dios. ¿Cuántas veces usted ha ido a llevarle el evangelio a alguien y ese alguien le dice, no, es que la verdad es que a mí me enseñaron fue esto? Una persona que vino por mucho tiempo aquí me dijo, es que ya, la verdad yo no volví porque seguir allí en su iglesia significaba dejar de hacer esto. No les voy a decir qué para no entrar en problemas religiosos. ¿Y de qué sirve tener o no tener algo si contradecimos a Dios? Debemos estar dispuestos a dejar lo que sea para ganar a Cristo, para ganar su conocimiento y conocer a Dios, porque esto es la santidad. Cuando Pablo escribió esta carta, las enseñanzas apostólicas se transmitían por tradición oral, así como mi mamá me enseñó a hacer los pandillucas por tradición oral. También así se transmitían las cartas apostólicas. No había ese sistema de reproducción de los libros que hay ahora. Las iglesias no tenían los libros del Nuevo Testamento como hoy los tenemos, apenas se estaban escribiendo. Transmitían el testimonio que guardaron los apóstoles de las enseñanzas de Jesús y vieron y oyeron y palparon y luego testificaron acerca de la vida, muerte y resurrección de Cristo y también de la obra y de la venida del Espíritu Santo. Pablo no habla de rechazar esa tradición, habla de la tradición de creencias agoreras. Agüeros, hermanos. Es que haga tal cosa y verá que eso sí funciona. Cuidado, porque puede estar practicando un agüero que raya en la hechicería. Tenga mucho cuidado. Habla de tradición, de creencias, de agorera, de invento humano, creadas por los hombres para rechazar la idea de sujetarse a Dios. Número 3, Pablo habla de los rudimentos del mundo. Se refiere a los principios que reconoce el mundo como bases para el entendimiento de la vida y de las cosas que existen. Y aquí tenemos que tener cuidado porque entonces viene el misticismo religioso, la astrología, los agüeros, la creencia de que existen espíritus elementales para entender todas las cosas. Algunos incluso van y saludan el árbol, cristianos. Hola árbol, buenos días. Misticismo, hermanos, esto es hechicería. Ahora, si una mujer me dice, pero yo le hablo a mis matas y ellas prosperan.
No estoy diciendo que si usted hace esto no le va a funcionar. Porque Dios nos dio autoridad sobre la creación. Y la creación fue hecha para obedecer al ser humano. Pero cuando algún cristiano le atribuye alma a esa mata, porque al hablar le crece, ¿sabe por qué crece la matica cuando usted le habla? Eso es verdad. ¿Sabe por qué crece? Primero, porque Dios nos dio autoridad sobre toda la creación. Que el hombre se le entregó al diablo es otra cosa. Pero segundo, porque cuando usted habla, hermana, usted está liberando gas carbónico y eso es alimento para la planta. Es que Dios es perfecto. Mi Dios es perfecto. Entonces, primero es por diseño, pero segundo es porque lo está alimentando. Está alimentando su matica dándole gas carbónico. Pero no se le ocurra pensar que su mata le está escuchando. No piense que su gato le está entendiendo lo que usted le dice, palabra a palabra. No, él fue diseñado para obedecerle. Cuando el gato de mi casa me escupe a mí, yo sé que es que él sabe que yo soy el que manda en la casa, entonces me ve como rival. Porque la naturaleza de todo macho es ser el macho alfa. Pero no es porque le entienda, es porque fue diseñado para obedecerme. O fue diseñado para reñir conmigo por causa del pecado, lógicamente. Personas que buscan entonces razones en las piedras, en los objetos, en los astros, y no en Dios. Es que yo me leo el horóscopo y de verdad me salen. Yo no le voy a negar que le salen las cosas. También yo le miro a usted a los ojos y le voy a decir de una vez cómo son sus temperamentos sin conocerlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha dado dones. Y a toda persona se le salen las emociones por los ojos. Me dicen, ¿y usted cómo lo supo, pastor? Pues por eso, porque soy pastor. Puedo entender cómo se comporta una persona en la casa sin haber visitado su casa. Esos son dones que Dios nos ha dado, hermanos. Lo que pasa es que no vivo haciendo alarde de esto porque no pretendo que esto se llene por mis emociones. Esto se tiene que llenar porque predicamos la verdad. Amén. Y si no se llena, Dios dirá. Porque vender la verdad es muy difícil. Porque la verdad no ilusiona. La verdad confronta. Y poco nos gusta que se nos confronte. Regularmente, estos rudimentos del mundo, hermanos, pretenden negar a Dios y atribuir el futuro a ángeles, incluso ángeles caídos, que viajan por el mundo engañando naciones, aquello que yo llamo el espíritu de las épocas o el espíritu de los territorios. ¿Ustedes se han dado cuenta que según donde uno vaya hay tradiciones diferentes y se les cumplen? Por ejemplo, en los llanos sale la bola de fuego. En mi tierra salía el bambero, y eso es verdad. ¿Quién hace esto? Los demonios. ¿Para qué? Para endurecer el corazón de las personas. A mí no se me aparece la bola de fuego porque el diablo sabe perfectamente que yo sé que es el diablo. Pero una vez vi un pastor que casi se desmaya porque lo venía persiguiendo la bola de fuego en los llanos. ¿Qué tenía que hacer ese hermano? Dejar de ser agorero. Es que mi abuelita se murió y se vino a despedir de mí. Agüeros, hermanos. El diablo hace que usted escuche o quien lo crea, escuche. ¿Para qué? Para endurecer su corazón y decir, sí, la gente sí se despide. Ahora, que si Dios hace cosas, también hace cosas. Por ejemplo, cuando a mi hermano, 2 años mayor para mí, lo iban a matar, pasaron 2 cosas una noche. 3 cosas con la tercera cosa fue una llamada para mí para decirme que si era el hermano de él y decirme, dígale que se desaparezca porque lo van a matar. No pasa de 2 o 3 días. Pero esa noche, mi mamá se despertó porque en su sueño escuchó que su hijo le decía, ¡mamá!, como en una voz de auxilio. Y la esposa de él se soñó 3 veces que el Señor le decía, ore por su esposo porque está en peligro. ¿Quién hizo eso? Dios. Eso no lo hizo el diablo. Ahora, ¿por qué no predicamos de eso? Porque eso no es palabra de Dios. Esa es mi experiencia con Dios. Mi experiencia con Dios. Pero de allí no se hace doctrina. Es misericordia. Entonces se busca asegurar el futuro de personas pensando en fetiches y hasta hay iglesias
donde le dicen los predicadores a los hermanos, identifique cuál es el ángel que usted tiene, cuál es el ángel que Dios le mandó, para que usted conozca entonces la voluntad de Dios. Eso es misticismo, eso es hechicería. Y no solamente hablo de los mormones, ni de los testigos o adventistas o los unicitarios. Iglesias de tradición evangélica han pervertido la enseñanza hablando del ángel guardián. Claro que la Biblia dice que Dios manda a sus ángeles, pero Dios no tiene un ángel que se vuelva loco detrás de usted a toda hora. Él manda a sus ángeles que le cuiden, pero no gaste tiempo buscando cuál es su ángel. Aquí hay misticismo. Si usted busca cuál es su ángel, entonces ya está metiéndose en lo que no debe. Pero en cambio, si sabe que los ángeles están ahí, no le importe si es Gabriel, si es Miguel, cómo se llama, hermanos. El misticismo dice, tiene que identificar cuál es para que sepa cómo debe actuar. Eso hacen los horóscopos. Vivir para conseguir dinero es otra forma de que el mundo busca distraer al creyente para no sujetarse a Dios. Pensar que la riqueza material es prueba de vivir en bendición, creyendo que si Dios es dueño de todo, entonces se obliga a darle a sus hijos todo lo que se le antoje. Aquí han terminado predicadores diciendo que el que no tiene dinero es un pecador, que eso es pecado. No, hermanos, es que hay personas a quienes Dios les puede dar 10,000 pesos, porque si le da 100,000 no lo sabe administrar, se vuelve orgulloso, pero a otros le puede dar 1,000,000. ¿Por qué? Porque Dios no le hace mal a sus hijos. Y si tiene que tener un hijo suplicando por el pan de cada día, todos los días, eso hace. No es porque Dios es injusto, es que es sabio. Infinitamente sabio. Y hay a quienes les puede dar millones y no les hace daño. A otros les da 100,000 pesos y ya les hace daño. Entonces, ¿cuánto les da? 10,000. Para poner un ejemplo. En Apocalipsis el Señor llama pobre y desventurada no a la iglesia que no tenía dinero. Porque es que están diciendo que es que no tener dinero es pecado. No, llama pobre y desventurada a la iglesia más rica. La iglesia de la Odisea, aquí la menciona Pablo en este pasaje. Le dice, dice que eres rica, que te has enriquecido y resulta que eres pobre y desventurada. Que el creyente no eduque a sus hijos y los deje a su albedrío. Y la costumbre social de irrespeto a la autoridad civil, familiar, militar. Estas son evidencias de que la sana fe está permeada por el mundo. ¿Por qué los padres no quieren educar a sus hijos? A mí me han preguntado muchas veces después, bueno, ¿y qué hago con mi hijo? Bueno, eso es natural que pregunten, no estoy diciendo que nunca me lo diga, pero una cosa tenemos que reconocer es que fallamos en educarlos. Porque les consentimos que se levantara contra papá o contra mamá, porque les consentimos que se levantara contra el soldado, contra el policía, contra el presidente de la república. Es que hoy es legal ser perverso, hermanos. Que el Estado promueva ideologías contra el orden y la naturaleza y el creyente las acepte, que se adopte, por ejemplo, el feminismo, que se deje seducir por un parlanchín demagogo que ostenta poder político, son formas en que los rudimentos del mundo permean la sana fe de la iglesia. Y usted se afrenta a los mandatos descritos en la palabra de Dios. No estoy diciendo que no respete al gobernante de turno, estoy diciendo que no se deje seducir de sus palabras bonitas. No estoy diciendo que no respete a sus papás, estoy diciendo que si sus papás le dice prométame que nunca se va a apartar de esto, si usted descubre que va contra Dios, apártese, porque vale más estar sirviéndole a Dios que a sus padres. Vale más servirle a Dios que a su esposo. Vale más honrar a Dios en lo que hace que seguir ciegamente lo que predica el pastor. Perdón, yo no quería hoy distraerlos con algo que de pronto sonara un poco tan filosófico. Solamente quería decir que hay filosofías que nos distraen más de la cuenta y que tenemos que volver a la fuente, que es la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está la razón del ser y la razón para vivir, la razón para formar nuestra familia, para vivir todos los días, sea en riqueza, como le dicen a los que se están casando, o sea en pobreza, si así podemos llamar al que tiene poco dinero, porque la pobreza real no es dinero, es espíritu. Dios los bendiga, un abrazo.
Señor, gracias por este tiempo. Gracias por ser fiel y concedernos abrir tu palabra. Ayúdanos a ponerla por obra todos los días y que aprendamos a entender tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.